Buenas tardes, yo soy Sammy Hernández y mi equipo está conformado de Ángel Reséndiz, César Cortés, Jair Sánchez y su servidora. Yo le voy a explicar cómo era esta etapa de las matemáticas antes de la formalización de la fórmula de Riemann, y en el pasado se utilizaba el método de exhaustión, el cual fue perfeccionado por Arquímedes. Este método era para calcular áreas aproximándolas con sucesiones de polígonos. Este método involucraba dividir una figura en polígonos cada vez más pequeños, pequeños y pequeños hasta que pudiera ser más aproximado a la figura original que quisiéramos medir. Principalmente el método de exhaustión se basaba en la geometría. Arquímedes lo perfeccionó al realizar el cálculo para una parábola. Lo que principalmente diferenciaba el método de Arquímedes al de Riemann es que el proceso de Arquímedes se aproximaba y lo demostraba, mientras que la suma de Riemann es una herramienta formal de cálculo para definir y calcular integrales. Y básicamente el método de Riemann nos salva de un proceso que era como esto. Está horrible. A algo más sencillo. Empieza con el problema del área. Se dice que los griegos utilizaban una manera muy peculiar de calcular el área de figuras poco convencionales, dividiendo dichas figuras en triángulos, cuando era posible de esta manera más sencillo obtener el área de las figuras en cuestión que obtener su relación por inspección. El problema se puso un poco más difícil cuando la geometría era de carácter, pues ahora era mucho más complejo encontrar el área porque existía cierta incertidumbre si se trataba de dibujar un triángulo. ¿Qué hicieron entonces? Inventaron el método de abultamiento. El método de abultamiento funciona dibujando un polígono dentro de un círculo. A medida que un polígono aumenta de lados, la incertidumbre baja, es decir, se acerca al valor del área del círculo. Cuando se estudia cálculo, uno de los temas básicos son los límites. Esto quiere decir que el método de abultamiento puede traducirse al cálculo de la siguiente manera, donde sea AN el área del polígono en cuestión. Obviamente n será el número de lados del polígono. Si aumentamos de lados, el área del polígono se aproxima al área del círculo. Así podríamos decir que el límite del área del polígono será el área del círculo cuando el número de lados del polígono tiende a infinito. Si bien los griegos no conocían el cálculo como se conoce ahora, pero aplican de cierta manera técnica, que en la actualidad sirven para explicar algunos conceptos básicos. Aún así, el problema del área trascendió tanto que es ahora utilizado con tanta naturalidad en el cálculo integral para calcular el volumen de un sólido, el comportamiento de una curva y la fuerza o el centro de gravedad de un cuerpo de uno u otro modo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a utilizar el método de circunscrito para poder sacar el área debajo de una curva. Esta vez no utilizaremos la suma Riemann porque hay distintas maneras de poderlo resolverlo, las cuales serían con intervalos y ese tipo de cositas. Aquí pongo una imagen rapidísima para que lo pueda ver y a continuación vamos con la explicación. Utiliza el método del rectángulo para encontrar el área limitada por la curva de f de x es igual a x cuadrada más 1, y en el eje x, en el intervalo 0,3, considera n igual a 6. Aquí la n significa el número de subintervalos, y aquí, como nos dice el ejercicio, vamos a considerar 6 subintervalos. Entonces aquí tenemos otra fórmula también, que es h igual a b menos a sobre n, y ese nos da el valor de cada subintervalo. Aquí, como tenemos arriba, el intervalo es 0,3, entonces a sería igual a 0 y b sería igual a 3. Entonces sería h igual, reemplazando los datos que nos dan aquí, sería 3 menos 0 sobre 6. Y eso nos da 3 sobre 6 y eso nos da como resultado 0.5. Entonces aquí, como nos indica la fórmula, sería a más h, a más 2h, a más 3h, a más 4h, a más 5h. Entonces lo vamos a hacer a cada 0.5 subintervalos en el eje x. Entonces a empieza en 0 y sería a más h. Como el a está en 0, siempre a nos va a dar 0. Entonces sería 0 más 0.5, 0.5. Ese sería el primer intervalo. Y así vamos hasta terminar en b. A más 2h sería 0 más 2h, que sería 0.5 por 2, que nos daría 1. Entonces el segundo intervalo está en el 1. Y así hasta terminar a los 6 intervalos. Y en el eje y se reemplaza en la fórmula los datos que nos dan. Pero eso lo explicaré en la siguiente diapositiva. Bueno, para calcular el eje en y, la curva en y, aquí tenemos la fórmula, que es f de x igual a x cuadrada más 1. Aquí lo que se hace es reemplazar con los datos que nos da atrás. Entonces sería f de a más h, y solamente reemplazamos el resultado, que es f de 0.5 igual a 0.5 al cuadrado más 1, y eso nos da 0.25 más 1, y eso da como resultado 1.25. Entonces el primer puntito que pondríamos en el eje y sería 1.25. Igual así la fórmula hasta terminar en b. Y ya nada más para finalizar y calcular el área bajo la curva, aquí tenemos la fórmula que nos da, que es sumar todos los resultados que nos dan arriba y multiplicarlos por h, que en este caso es 0.5. Entonces, para calcular el área bajo la curva es igual a 0.5 por 1.25 más 2 más 3.25 más 5 más 7.25 más 10,
y eso es igual a 0.5 por 28.75 y eso es 14.375 unidades cuadradas. Y pues este es el resultado del área bajo la curva, utilizando rectángulos circunscritos.